Bienvenidos a Entrevistas Cascabel. Nos encontramos en este momento con Michelle Maffei, experta en seguridad, profesora de la Universidad de Guayaquil en varios temas, sociología del delito. Han manifestado que esa es precisamente su materia preferida, pero aparte de eso, da filosofía del delito, filosofía del derecho, tengo entendido también. Si no me corriges, Michelle, para no dar información equivocada. Filosofía política. Filosofía política, cooperación internacional, economía del desarrollo, específicamente en la carrera de ciencias políticas. Filosofía política es una de las materias que fue mi preferida cuando yo estudié Derecho hace muchos años en la Universidad de Guayaquil. A ver, yo cómo lo enfoco, la filosofía política que yo doy es básicamente para qué se construye el Estado, es decir, el contrato social. Pero es más que para derecho, es específicamente para los estudiantes de ciencias políticas. Bueno, en mi tiempo teníamos una carrera básica, primaria, que era la licenciatura en ciencias sociales. Entonces ahí estudiábamos aquello. Vamos a nuestro tema, que es el asunto de seguridad. Si partimos del hecho de que la delincuencia tiene varios formatos, debemos considerar que la delincuencia también tiene niveles o estratos. Delincuencia común, organizada, transnacional. Podrían haber otras consideraciones que pueden hacer variar esta clasificación, que es básicamente primaria. Pero para hacer un tanto digerible el tema, vamos a tocarlo en ese orden. El tema de seguridad en relación a la delincuencia, aunque existen otros factores que tienen que ver con seguridad y no son precisamente asuntos de delincuencia. ¿Cuál es el diagnóstico actual de la delincuencia común y cuáles consideras tú que son las principales causas de su crecimiento? A ver, la delincuencia común es muy aparte del crimen organizado, y el crimen organizado por default es transnacional. Entonces, hoy en día esas jerarquías están un poco más, se podría decir, la línea entre crimen organizado y crimen transnacional simplemente ya no existe. Ahora, en términos de delincuencia común, Fernando Carrión el año anterior presenta una investigación y básicamente comentó que hay alrededor de 1.500 organizaciones de delincuencia común. Básicamente los criminales que te roban los celulares o que roban los carros y venden el carro robado o las partes robadas. Ese tipo es el tipo de delincuencia común. Versus hoy en día podemos hablar de 48 grupos de delincuencia organizada que lamentablemente terminan siendo delincuencia también transnacional. Clarísimo. ¿Qué delitos crees tú que son los que más afectan a la seguridad cotidiana de los ciudadanos y por qué? La delincuencia que más afecta más que los robos, yo creo que el robo, si te das cuenta, aunque sea en Guayaquil, históricamente siempre ha sido un problema, desde los años 60, 70, 80, el hecho de criminalidad común. Pero hoy en día, diría yo, los crímenes que más nos están afectando más que el robo, es el hecho de extorsiones, secuestros y sicariatos, específicamente a los ciudadanos. Son los crímenes que más genera esta percepción de que la curva de criminalidad sigue creciendo y no está mejorando o minimizando. Ahora, cuando vemos las extorsiones, secuestros y los sicariatos, lamentablemente esos son los tipos de crímenes más usuales para los grupos de delincuencia organizada, específicamente cuando hay un momento de fraccionamiento o de multiplicación de diferentes grupos de delincuencia organizada. En este año, yo me olfateo el por qué en junio, aparte de los toques de queda y los múltiples estados de excepción, por qué junio se disparó en sí nuestra tasa de criminalidad. En el promedio, solamente del 1 al 12 de junio, tuvimos 70 muertes a nivel nacional por día. Yo me estoy olfateando de que lamentablemente el GDO Los Choneros se está fragmentando, y aparte de esa fragmentación hay varios camisetazos dentro de la estructura criminal, es decir, muchas células están buscando nuevos grupos de delincuencia organizada que los puedan auspiciar o que ellos puedan utilizar su marca. Y cuando tú tienes este proceso de fraccionamiento como tal, tú ves un repunte brutal en
sicariatos, secuestros y extorsiones, porque son los crímenes, uno, más fáciles de ejecutar, necesitas menos capital criminal y por otro lado generan dinero fácil. Estos hechos, ¿en qué momento la delincuencia cursó la universidad delincuencial y brincó del simple arranche callejero, del carterismo callejero, del asalto con el cuchillo que te amenazaba a cambio de una billetera? ¿En qué momento la delincuencia da ese salto dentro de las estructuras, dentro de la educación delincuencial, para pasar a ser secuestradores, a pasar a tomar en sus manos la vacuna y luego van procesando hacia otros delitos en que ya son más duras las relaciones del ciudadano con la delincuencia? A ver, los primeros roces del crimen organizado con las pandillas locales aquí en el Ecuador se dio en el 2000-2001, específicamente los choneros con el cartel de Sinaloa. Entonces no me llama la atención que desde el 2000 ahí está este tipo de capacitación por parte de Sinaloa a los choneros. Entonces sabían cómo generar ciertas cuestiones como extorsiones, ciertas cuestiones como los sicariatos. El problema es que se hizo mucho más notorio este know-how desde el 2017, porque había un número significativo de presencia de los cárteles mexicanos desde el 2007 aquí en el Ecuador y también de la mafia albanesa. Ahora, cuando la mafia albanesa empezó incluso a llegar al Ecuador fue en el 2001. Entonces, el origen del crimen organizado y la injerencia de estos grupos internacionales en realidad se da desde el 2001 y mi recomendación es verlo desde el 2001. Pero si queremos ir más, se podría decir a los hechos concretos de cómo pandillas locales empezaron a implementar ese know-how, tendría que ser desde el 2017. La mafia albanesa se caracteriza por estar inmersa básicamente en el narcotráfico. Pero este tipo de delincuencia común de nivel avanzado, secuestro, vacuna, etc., más bien eran formas delincuenciales o manifestaciones delincuenciales de la 'Ndrangheta o de la mafia siciliana. ¿En qué momento estos grupos delincuenciales italianos llegan a influir sobre el cartel de Sinaloa, traen y penetran con sus nuevas formas delictivas en América? Una cuestión es la mafia siciliana, que engloba también a la Camorra, células de la Cosa Nostra, que específicamente están en Nueva York también, y la 'Ndrangheta entra como tal en todo lo que es la mafia siciliana. Entonces hay múltiples células. Ahora, la 'Ndrangheta y en general la mafia siciliana siempre habían implementado las extorsiones, pero también es una cuestión de los cárteles mexicanos. Indiferentemente de donde tú veas el crimen organizado a nivel global, sea el crimen organizado en Rusia, por ejemplo, esto es un facto interesante. Cuando cae el muro de Berlín y Coca-Cola empieza a operar en Rusia, la mafia rusa empezó a cobrar vacunas a la Coca-Cola y la Coca-Cola tenía que pagarles. Entonces, las extorsiones o las vacunas no es una cuestión netamente de la mafia siciliana o de los grupos delictivos italianos, sino que es un know-how del crimen organizado indiferentemente de la región. Tú puedes tener la mafia china y la mafia china también te cobra algún tipo de vacunas dentro de China. Entonces, y lo llaman de diferentes formas. En Italia es el pizzo, en Estados Unidos y en el mundo anglosajón se lo llama extorsión, no vacuna. Entonces cada país tiene su forma de coloquialmente llamar a las extorsiones, pero no es una cuestión netamente de un grupo, es una generalidad de los grupos de delincuencia organizada. Y por otro lado, la mafia albanesa también lo han implementado muy bien en todo lo que es los Balcanes. La particularidad de la mafia albanesa es que se podría decir son grupos, o la mafia balcánica son grupos que trabajan por default con muchísimas buenas conexiones con 'Ndrangheta, porque la 'Ndrangheta tiene un monopolio interesante del tráfico de cocaína en Europa. Y la mafia albanesa, específicamente la balcánica, ellos han sido, se podría decir, el nexo directo
de la mafia italiana en América Latina como en algunos países también en Medio Oriente. Antes, cuando se consumía más la heroína, la mafia balcánica, para no decir la albanesa solamente, generaban muchos nexos con los talibanes en Afganistán por el cultivo del opio para generar la heroína. Pero justo porque los talibanes ahora están en el gobierno de Afganistán, han prohibido el cultivo de el opio como tal. Entonces, por eso se han migrado significativamente estas redes criminales a Latinoamérica por la coca. En la larga trayectoria del uso de sustancias estupefacientes, haciendo un breve paréntesis sobre la línea de entrevista que llevaba, esta presencia de sustancias psicotrópicas que tienen alguna presencia en el tiempo, se hace más fuerte a raíz de la introducción del opio desde la India hacia la China, o ya tenían mayor presencia este tipo de sustancias que se comercializan de modo ilícito en otras partes del mundo y con otras connotaciones. Hay que recordar que el problema de consumo del opio se puede traquear básicamente desde cuando los ingleses llegaron a la China. Al revés, hay una forma muy cruda de verlo, de que el primer gran narcotraficante podría ser considerada la reina Victoria, porque cuando estaba la reina Victoria fue cuando los ingleses tuvieron, se podría decir, un monopolio interesante de la economía china, y fue porque propiciaron el consumo del opio en China. Pero aparte del opio, históricamente las drogas siempre se han utilizado en el mundo. O sea, las drogas no es una cuestión reciente. En los años 50 había muchísimo consumo de opio, por ejemplo, en Quito incluso. De ahí nosotros no tenemos que olvidar, aunque sean los países de América Latina, nosotros utilizamos el peyote o, por ejemplo, la ayahuasca. Entonces, y eso es una forma también de el uso como tal psicotrópico de la droga, sea por cuestiones medicinales o sea por cuestiones tal vez de ancestrales. Y de ahí la cocaína básicamente nace como una droga dentro del nicho de la medicina, por si acaso. Y al mismo tiempo, si podemos hablar inclusive de las drogas sintéticas, como por ejemplo el incremento de uso de las drogas sintéticas en Estados Unidos, se utiliza también dentro del espectro farmacéutico de la medicina. Entonces, históricamente, o sea, siempre ha existido las drogas. Lo particular es que nunca ha habido tanta violencia debido a las drogas como se lo puede ver en los últimos años o en la época contemporánea. Claro, lógico, esto se da por las peleas territoriales para la distribución de drogas. Pero bueno, dentro de esto veamos qué medidas de prevención han demostrado ser más efectivas para reducir por una parte la delincuencia ordinaria, los robos, los asaltos, arranches, estruches, etc. Y por otro lado, si las mismas medidas son aplicables para el caso del narcotráfico o de la delincuencia internacional organizada. Las mejores medidas para evitar el consumo, aparte de sistemas apropiados de ayuda psicológica y de ayuda psiquiátrica, porque el consumo siempre está linkeado, tiene una relación directa con algún tipo de trauma, indiferentemente de qué tipo de adicción, sea el alcoholismo, el cigarrillo, adicciones, ciertas cuestiones como, no sé, adicciones al trabajo, incluso cualquier tipo de adicción de esa connotación, incluso las adicciones a las drogas siempre tienen su origen en algún tipo de trauma. Entonces, si no se toma en consideración primero eso, muy difícilmente se va a poder minimizar la curva como tal de consumo de drogas.
Ecuador es el tercer consumidor más potente en Sudamérica de cocaína. Primero va a Brasil, después de Estados Unidos, incluso dentro del continente americano, de ahí Colombia y de ahí Ecuador. En Ecuador hay muchísimo consumo de droga, entonces no es una cuestión netamente de que es culpa del norte global, también es una cuestión de América Latina y su consumo interesante de sustancias psicotrópicas. Y de ahí también puedes ejecutar ciertas políticas o programas interesantes, por ejemplo, eh, de minimizar incluso la membresía de niños, niñas y adolescentes a los grupos de delincuencia organizada. Italia lo tiene muy claro. Tienen un proyecto y un programa que sigue corriendo de que si uno de tus padres es sentenciado por crimen organizado o por estar dentro de una estructura mafiosa, te quitan la patria potestad. O el hecho también de que si hay madres que están dentro de círculos de violencia, ayudan a las madres y a los hijos que salgan de esa estructura de violencia para evitar que el niño se involucre dentro de las estructuras mafiosas. Y eso es una buena práctica porque el 80% de niños que básicamente son sacados de estos círculos de violencia familiares, el 80% ha decidido no vincularse a la mafia italiana. Entonces eso, por ejemplo, es una muy buena práctica que debería ser replicada aquí en América Latina. El problema básico se encuentra ya no en el delincuente en ejercicio, sino en su inicio delincuencial, que muchas veces es como vicioso, hablando del asunto droga. O en los otros casos de la delincuencia común, por imitación a familiares, a personas cercanas que lo introducen en ese mundo. Encontramos entonces de que el rescate de los niños y de los jóvenes es parte esencial de la lucha contra el narcotráfico y contra la violencia. ¿Qué programas crees tú que se deberían de implementar en el Ecuador precisamente para lograr evitar que niños, niñas, jóvenes, adolescentes, varones o mujeres empiecen en ese mundo? Quitarles la patria potestad a los padres es una muy buena iniciativa. Se lo dije a los asambleístas durante el gobierno, si mi memoria no me falla, de Guillermo Lasso, y no les gustó esa respuesta. Yo creo que sigue siendo una gran medida que te lanza buenos resultados, y eso es un gran problema de por qué es lo que pasa cuando tú politizas el crimen organizado. Y lo que más hace el Ecuador, no solamente de este gobierno, sino de anteriores, es politizar la inseguridad, que no se debería hacer. De ahí, aparte de quitarle la patria potestad a esos padres que nunca tuvieron que haber sido padres, o sea, hay que decir la realidad como es. Creo que implementación de centros comunitarios que enrolen la cultura de paz es muy necesario, que también sacar a los jóvenes de la calle, y los centros comunitarios son muy, muy apropiados para que en las tardes o después del colegio los jóvenes tengan algo que hacer o un lugar donde pasar sus tiempos de ocio. Eso también te minimiza el reclutamiento como tal de los grupos de delincuencia organizada. Aparte de eso, no hay nada más que hacer, simplemente dar tiempo a que esos proyectos bien implementados y con también dinero del Estado empiecen a generar sus frutos. Y los resultados son muy buenos, tienen números y porcentajes muy interesantes que aquí en el Ecuador lamentablemente no existen ese tipo de proyectos. Tenemos un problema básico en el Ecuador en ese sentido. No tenemos una estructura, una organización real de trabajo social sobre niñas, niños, jóvenes, adolescentes, que pueda reemplazar realmente ese padre o esa madre que fallaron. No tenemos esa organización que pueda llevar a esos niños. Lamentablemente esas organizaciones, a las pocas que existieron en un momento dado, cayeron en desuso porque se manejaban a través de generalmente voluntarios. El Estado en sí realmente no tuvo presencia en esas cosas, al menos desde lo que yo conocía. ¿Cómo podríamos implementar precisamente esa medida si no tenemos la contraparte estatal de guianza, de control de conducta, de apoyo emocional y de apoyo físico? Necesitan comer, educarse y vestirse. En efecto, en este momento, por ejemplo, la carrera de trabajo social
no se oferta en muchas universidades a nivel Ecuador. Y el hecho de no tener presencia de trabajadores sociales como tal bien instruidos en su profesión es un problema. Ahora, ¿por qué el Ecuador no tiene ese tipo de servicios sociales? Es porque hay una corrupción sistémica dentro del aparato estatal. El Estado a cada rato te pide impuestos a la renta, por cada caramelo que uno compra, tú pagas un IVA. El IVA, lamentablemente, en el Ecuador ha incrementado, algo que yo estaba totalmente en contra de, porque nos estamos quedando más chiros. Yo me siento más chira y en general todo el mundo está más chiro. No tenemos capacidad de poder adquisitivo. Eh, ¿Y dónde se está yendo ese dinero? Muy posiblemente, si no es a corrupción, es a pago de la deuda externa. Entonces, el problema es ya una cuestión netamente de corrupción sistémica, y esa corrupción sistémica también es lo que ha fomentado, aparte de este problema, a los servicios estatales y a los servicios sociales que deberían tener los ciudadanos, a la expansión del crimen organizado, porque Policía Nacional vende directamente armas a grupos de delincuencia organizada, y esas armas son inclusive dadas por el gobierno de Estados Unidos. El hecho de que abogados en general se presten para generarles habeas corpus a los criminales. Entonces se puede ver el resultado de esta corrupción normalizada. Y al fin y al cabo, también esa corrupción lo que ha mermado es la capacidad de generar servicios sociales también a la ciudadanía. Es un hecho cierto de que la falta de institucionalidad en el país merma la posibilidad de implementar programas de rescate a niños, niñas, jóvenes y adolescentes. En una próxima entrega, Michelle, que te quiero comprometer ante estas cámaras, que podamos tratar precisamente sobre ese tipo, sobre los programas de reinserción, de recuperación de niñas, niños, jóvenes y adolescentes, como medida para evitar la violencia y la introducción en el mundo de la violencia de esos niños y jóvenes. A ver, y con gusto, Albertito, con gusto, pero hay otra cuestión que de entrada te voy a decir sobre esos programas y proyectos que en efecto tienen buenos resultados. Como son programas de prevención de criminalidad temprana, deberían ser enfocados a jóvenes entre los 12 años y años menores, es decir, desde los 6 años a 12 años. ¿Qué pasa con los jóvenes dentro de la adolescencia que ya son reclutados por el crimen organizado? No se puede hacer absolutamente nada, porque una vez que entran, tu destino es claro, vas a morir. Y al mismo tiempo, no eres ya recuperable una vez que te vinculas al crimen organizado. ¿Así de plano? Sí, así de plano. Y eso lo podemos ver porque la Unión Europea hace 1 año y medio, si mi memoria no me falla, tuvo varios programas de prevención de criminalidad temprana y le apostaron a los jóvenes que ya eran víctimas del crimen organizado. Todos los programas fallaron aquí en el Ecuador. Me acabas de dar un balde de agua fría. Qué pena. Pero debemos de tener esperanza y tratar de encontrar la manera de rescatarlos. Porque pienso yo de que el ser humano... Hay una cuestión del crimen organizado. Una cuestión es ser criminal común. Otra cuestión es ser parte de un grupo de delincuencia organizada. Y es por eso que una cuestión es ser técnico, otra cuestión es ser un político donde tú puedas, tal vez por cuestiones electorales no puedas decir eso. Pero ¿qué pasa cuando tú ya eres miembro de un grupo de delincuencia organizada? Eres un sicario, no eres rehabilitable. Es como la tasa de, inclusive cuando tú lo sometes a ciertas personas que son adictas a una droga, la tasa de recuperación de esa persona es del 10%. El 90% de adictos a las drogas recaen nuevamente. Es igual en el crimen organizado. ¿Por qué? Porque mucho tiempo en la violencia, posiblemente también estás en un círculo, aparte de violencia, de adicción, también a algún tipo de droga. Entonces, tú no tienes toda la plata del mundo para invertir solamente en un 10% que pueda ser recuperable. Y es por eso que los programas de prevención de criminalidad temprana se llaman prevención de la criminalidad temprana. Es decir, yo prevengo que los jóvenes se metan a estos grupos de delincuencia organizada. No es programas de recuperación de criminalidad temprana.
para hablar de estos dos grandes temas, concertamos una cita posterior. Con gusto, Albertito. Muchas gracias, Michelle. Michelle Maffei, experta en criminalidad, no en criminología, en criminalidad. Estuvo con nosotros y nos ha dejado buenas cosas y cosas muy preocupantes. Gracias, Michelle. Hasta otro día. Hasta luego. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Estos fueron entrevistas Cascabel y hemos tratado el tema con Michelle Maffei, una experta en todo lo que es criminalidad. Gracias.